Las condiciones de vida en los campamentos de refugiados de Tinduf hacen que las enfermedades respiratorias y renales sean las más habituales. El COVID también ha hecho estragos entre la población. En los campamentos de refugiados de Tinduf, la esperanza de vida es de 70 años. Las enfermedades respiratorias, renales y articulares son las más frecuentes. Además, la anemia y la desnutrición afectan a más del 50% de los niños y de las mujeres lactantes. Además, la pandemia ha recrudecido esta situación. El tema de la pandemia, igual que todo el mundo, tuvimos que afrontarlo de manera imprevista, con un sistema de salud ya de por sí precario, porque está en unos campamentos de refugiados, y frágil a su vez, y el sustento principal de ella es la ayuda humanitaria. Esta se vio mermada. El cierre de fronteras, etcétera, etcétera, con lo cual afectaba la medicación que se recibía, afectaba el personal médico, afectaba también los instrumentos, ya que precisamente el PCR no lo teníamos en un principio aquí en los campamentos. Hasta el momento el Ministerio de Salud notifica 90 fallecidos por COVID-19 en los campamentos, y después de la llegada de las vacunas el porcentaje de vacunados es de casi el 19% de la población. Pues el conflicto del Sáhara Occidental sirve de telón de fondo para una novela recientemente publicada por un escritor que es gran conocedor del continente africano. Es economista y ha ostentado distintos cargos en el gobierno de Canarias, y desde hace algún tiempo pues dedica mucho de su tiempo libre, digamos, a la escritura. Nos acompaña Pablo Martín Carvajal. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos cuenta en El latido de Almagreb, este libro que tenemos aquí? Sí, bueno, es una novela que trata de aproximarnos a los países que están africanos más cercanos a Canarias, ¿no? En este caso hablamos de Mauritania, de Marruecos y del Sáhara, ¿no? Y lo que trata de contar es contarnos la realidad de esos países, la realidad histórica, política, social, religiosa, por supuesto mediante unas aventuras que viven los protagonistas, ¿no? Y después también trata del encuentro con el otro, con el que es diferente, las posibilidades de comunicación de uno y otro desde sus puntos de vista, y ese es otro de los temas centrales de la novela. Y por supuesto también está el conflicto del Sáhara, porque al hacer una revisión histórica de esos países y de cómo se generaron esos países, pues si hablamos de Marruecos y Mauritania, por supuesto el conflicto del Sáhara está de lleno, ¿no? ¿Cómo diría que ha ido evolucionando ese conflicto hasta nuestros días? Bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Es un conflicto que está estancado, ¿no? Que está estancado desde hace 45 años. Yo estaba viendo el otro día, repasando las resoluciones de la ONU. Hay una página web donde están todas las resoluciones de la ONU, y estaba repasando, y es un listado inmenso en el que prácticamente no se avanza nunca en nada, ¿no? La MINURSO, que es la unidad de la ONU que está presente en el Sáhara, la R de la MINURSO es la promoción del referéndum, pero no se avanza nunca en ningún sentido ni en otro, ¿no? Entonces es un conflicto bloqueado que parece que es de muy difícil solución, y de hecho no ha habido solución en 45 años, pues esa es la situación a día de hoy, ¿no? ¿Le ha sorprendido a usted el nuevo cariz que han tomado las relaciones entre nuestro país, entre España y Marruecos? Bueno, es algo que se viene anunciando ya por las posiciones que han hecho otros países, pero desde luego que sí, evidentemente ha sorprendido, porque yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Estados Unidos, Francia, Alemania, ahora España han cambiado de posición en un país donde es un tema tremendamente sensible, ¿no? Entonces sí, yo creo que a todos nos ha sorprendido, por supuesto. Mañana mismo viene a las islas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Él va a explicar precisamente los detalles de esas nuevas relaciones, de esas nuevas conversaciones que se han mantenido y se mantienen con Marruecos. ¿Qué espera usted de ese encuentro, de esa cita? Bueno, yo creo que él va a comentar lo mismo que ya ha comentado en el Parlamento, ¿no? Va a comentar pues la importancia de las relaciones con Marruecos, la importancia de las relaciones económicas de España con Marruecos, de las políticas migratorias. Va a contar también sobre todo el tema de las aguas canarias, que es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿no? Y yo creo que va a repetir un poco lo que ya ha dicho en el Parlamento, ¿no? Ahora mismo el foco está centrado en las aguas canarias, ¿no?
Bueno, a mí me da un poco de pena que solamente esté centrado en las aguas canarias, porque hay mucho más que conocer, ¿no? Hay mucho más que conocer de la relación entre los países, hay muchas posibilidades de cooperación en la región y bueno, las aguas por supuesto son importantísimas, pero hay más que las aguas, ¿no? Hay más que las aguas, ¿no? Y bueno, parece que el debate está centrado solo en las aguas, pero bueno, yo en la novela trato de mostrar que hay mucho más que las aguas, ¿no? Usted lleva prácticamente 20 años dedicado al continente africano, lo conoce bien. Nosotros, a pesar de la cercanía, a veces yo tengo la sensación de que no lo conocemos lo suficiente, o quizás, digamos, es el gran desconocido para nosotros, ¿no? Sí, efectivamente, desconocemos completamente, ¿no? Miramos hacia otros lados, hacia otros continentes y hacia África, pues bueno, también es normal en el sentido de que es una cultura distinta, de que es un idioma distinto, de que bueno, a veces no te sientes cómodo en otras culturas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que hacer el esfuerzo porque estamos ahí al lado, porque hay un gran potencial de hacer cosas juntos, ¿no? Y sobre todo hay que conocerse, porque si desde el desconocimiento es muy difícil que se produzca un acercamiento, ¿no? Entonces el acercamiento se produce con el conocimiento, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer yo con las novelas, ¿no? No solamente con El latido del Magreb, también con la anterior, con Tal vez Dakar, es intentar promover el conocimiento, ¿no? Para que a partir de ahí se produzca, como digo, el acercamiento. En esas oportunidades mutuas de las que estamos hablando, personas vienen a Canarias buscando una nueva oportunidad de futuro. Nosotros también tenemos posibilidad de crecimiento, de expansión en África. ¿Dónde diría que están las principales fortalezas o las principales oportunidades que podríamos aprovechar en África? Bueno, yo creo que siempre hablamos cuando hablamos de oportunidades, hablamos de muchos sectores, hablamos de inversiones, hablamos de cooperación, pero yo creo que hay ahora mismo, después de la experiencia que yo llevo, ¿no? De muchos años y viendo los resultados que ha conseguido, yo creo que vuelvo a incidir en el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es, creo yo, por medio del intercambio de personas, ¿no? Yo creo que la movilidad es fundamental, la movilidad. Que nosotros vayamos allá y nos impliquemos en políticas allá, que nos impliquemos en empresas allá, que nos impliquemos en oportunidades allí, pero que ellos también vengan para acá, que vengan para acá y se impliquen en nuestras universidades, se impliquen en nuestras empresas, se impliquen en nuestras empresas privadas, en nuestras empresas públicas, ¿no? Porque al final creo que eso es lo que podría generar la semilla de ese conocimiento que después se extienda a los sectores y que haga mucho más fácil mantener las relaciones, ¿no? Entonces yo creo que la movilidad es lo principal en lo que habría que trabajar, y después eso va a llevar a que empresas trabajen juntos, a que universidades trabajen juntas, a que proyectos de cooperación se dinamicen juntos, etcétera, ¿no? ¿Sería esa quizás la clave para abordar el fenómeno migratorio, para dejar de ver esas imágenes tan duras de personas cada vez con un perfil diferente, más niños, bebés, mujeres embarazadas a bordo de lanchas neumáticas precarias que terminan muriendo en el Atlántico? No sé si esa es una de las claves quizás para abordar esta situación. Bueno, el problema migratorio es un problema de muy difícil solución, ¿no? Porque por supuesto que hay que trabajar en pro de la solución del problema migratorio, pero cuando vas a estos países y bueno, evidentemente son países que están creciendo a tasas interesantes, pero que también tienen todavía mucha pobreza, ¿no? Y sobre todo una densidad demográfica tremenda y una población joven brutal, ¿no? Que están duplicando su población joven. La edad media está en torno a los 20-25 años y están duplicando, ¿no? Entonces son gente que está deseando encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Que es lo que, bueno, no hay una clave, ¿no? para acabar con el fenómeno migratorio, ¿no? Pero lo más importante es crear puestos de trabajo y crear economías en los países de origen de la migración, ¿no? Y después, bueno, ser consciente de que la migración no es un número de pateras que llegan, tú lo acabas de nombrar, ¿no? En relación de ir más allá, de verlo más allá, de esas imágenes tremendamente duras, ¿no? Yo siempre me acuerdo una vez en Senegal que vi reconocer a una madre a su hijo muerto en una patera que había llegado a Tenerife concretamente, ¿no? Y siempre me acompaña, la verdad, esa imagen terrible de dolor, ¿no? El otro día escuchaba, ¿no? Que se prevé que hayan muerto 1000 personas en el mar, ¿no? Y a veces lo decimos hacia la ligera, ¿no? Murieron 1000 personas en el mar, ¿no? Pero hay que ponerse en la situación de cada una de esas personas, de cada una de sus madres y padres y familias, ¿no? Y hay que intentar evitar que las pateras salgan, ¿no? Porque se están jugando la vida, ¿no? Y eso pasa por la cooperación con los países de origen. Y claro, la cooperación con los países de origen pues implica también una serie de relaciones y de acuerdos, ¿no? Pensar que no solo son números, sino las historias que están detrás. Pablo Martín Carvajal, economista, escritor, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.